Hola, muy buen día. Mi nombre es Ángel Durán Pérez, magistrado supernumerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima, y les vengo a hablar de un tema muy importante que considero debiera ser tomado en cuenta para la siguiente reforma electoral en esta entidad federativa. Considero que los ciudadanos colimenses debemos de tener un defensor público electoral de forma gratuita. Los mexicanos debemos de tener la garantía por parte del Estado de contar con una defensa cada vez que consideramos que se nos violenta un derecho fundamental. Por supuesto que contar con una defensa adecuada, oportuna en el momento, para hacer valer nuestros derechos y que este defensor público provenga del Estado, verdaderamente estamos hablando de un Estado responsable, de un Estado que cuida la protección de la dignidad humana de sus habitantes que se encuentran dentro de su capacidad de gobierno, dentro de su territorio. Por supuesto que la defensa adecuada o la defensa que debe tener todo ciudadano en nuestro país es una garantía que el Estado mexicano debe de otorgar, debe garantizar a cada uno de sus ciudadanos. Sin embargo, los derechos político-electorales en los que generalmente se ve envueltos un ciudadano común y corriente cada vez que va a ejercerlos de manera plena, ya sea a través de las elecciones o ya sea trabajando, practicando, desarrollando una actividad que le apasione dentro de un partido político, generalmente no tiene una legislación adecuada que garantice plenamente que cuando él considere se le ha violentado un derecho fundamental, no tiene quien lo defienda. Por principio de cuentas pudiera empezar diciendo: ¿cuáles son los derechos político-electorales que tiene un ciudadano común y corriente dentro de esta entidad federativa y de cualquier otra de nuestro país? Podríamos decir que el artículo 35 de nuestra Constitución Federal y su correlativa fundamentación a nivel local establece principalmente el derecho de votar y ser votado, fracción primera y fracción segunda. Esto es muy importante. Como todos sabemos, una gran cantidad de los ciudadanos colimenses están de alguna u otra manera inmiscuidos en la participación de las elecciones democráticas que se desarrollan normalmente cada 3 años. Pero cada uno de los ciudadanos tienen potencialmente la posibilidad de participar de manera activa dentro de los órganos de interés público, en este caso los partidos políticos. ¿Qué sucede cuando dentro de la normativa interna, cuando dentro de los partidos políticos utilizan una normativa interna que violenta los derechos fundamentales de sus propios militantes? Supongamos que uno de esos miembros quiere participar para una contienda y que sea avalado por su partido político para ocupar un cargo público y no es escogido. Él considera se le violenta el derecho fundamental o el debido procedimiento que se establece en sus propios estatutos. Simple y sencillamente cualquier ciudadano que quisiera defenderse porque considera que se le ha violentado su derecho fundamental no lo puede hacer porque no tiene defensor público quien lo haga. Los partidos políticos, los candidatos, de alguna manera tienen una mejor posición, una mejor posibilidad de defenderse, porque ellos sí cuentan con abogados, incluso en algunos supuestos con asesores altamente especializados en la materia, porque ellos tienen prerrogativas y derechos que les otorga el propio Estado para gastar en ello. Pero cualquier ciudadano que pertenece a un partido político, simple y sencillamente, cuando él se ve violentado por un derecho fundamental de su propio partido político o incluso por parte de alguna otra autoridad electoral, en nuestro Estado y hasta donde sé, en ninguna entidad federativa de la República Mexicana se cuenta con los defensores públicos electorales que vayan en la búsqueda de la protección de la dignidad humana de carácter político electoral de un ciudadano que lo requiera. Eso es muy importante recalcarlo, porque a diferencia de otras materias como la penal, la civil, la administrativa, la laboral, en general, en cada una de las materias en las que pudiéramos estar pensando en este momento, nos podríamos dar cuenta que la defensa de los derechos fundamentales está plenamente garantizada en cualquier otra materia. Sin embargo, en la materia político-electoral se ha quedado un poco rezagado y los ciudadanos no tienen un defensor público electoral gratuito pagado por el Estado que los defienda cuando ellos se sienten vulnerados en sus derechos político-electorales. Creo que es fundamental
que el Estado mexicano y en sí las entidades federativas empiecen a observar esa necesidad que existe. Hay una gran cantidad de ciudadanos que realmente requieren que se les garantice esta garantía. Por supuesto que es una garantía que está contemplada en la propia Constitución, pero también en tratados internacionales. Si nosotros observamos que el derecho fundamental de asociarse o estar asociado en alguna agrupación de carácter político electoral lo tenemos como derecho fundamental, cualquier ciudadano que quiera hacer valer alguno de ellos por no estar conforme, no tiene quien lo defienda. Y esto trae como consecuencia un menoscabo en la calidad del derecho humano a votar y ser votado, asociarse o participar libremente en alguna agrupación política, o simple y sencillamente no puede ejercer casi ninguno de los derechos político-electorales que se encuentran en la Constitución o en las propias leyes, porque él no es especialista en la materia y no hay quien lo defienda en caso de ser afectado por una resolución del propio partido o de alguna autoridad electoral. Todo eso se debe de empezar a analizar, porque si queremos ir empoderando a la sociedad, si queremos ir incrementando la calidad de la democracia en nuestro país, necesitamos que todos los ciudadanos tengan a su alcance una debida garantía para que sus derechos fundamentales estén de manera permanente cuidados. Que cuando ellos consideren se les violenta algún derecho político electoral, entonces en ese momento acudan a un defensor público electoral gratuito que no les cueste, así como en cualquier otra materia, para que hagan valer ese derecho, que no se queden en la impunidad. Eso es fundamental. El artículo 36 de la propia Constitución Federal también establece algunas obligaciones de los ciudadanos, de votar y ser votados, desempeñar cargos concejiles, desempeñar cargos de elección popular, desempeñar cargos administrativos. Pero ¿qué pasa cuando yo lo quiero hacer como ciudadano? Considero que tengo el derecho, no soy especialista en la materia, pero observo que alguna autoridad no me lo quiere conceder, no tengo a quién acudir. Es por ello que al analizar y reflexionar esta carencia que tiene la legislación electoral, posiblemente se esté violentando un derecho fundamental de toda la ciudadanía en general, porque no tiene debidamente garantizado sus derechos político-electorales, sobre todo en la modalidad de la defensa adecuada. El artículo 38, fracción segunda de la propia Constitución, establece una limitante para poder ejercer mis derechos civiles y políticos, y dice que si estoy sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal a partir del auto de formal prisión, simple y sencillamente tengo mis derechos político-electorales suspendidos. No puedo votar ni me pueden elegir a un cargo público de elección popular. Eso dice la Constitución. Si lo analizamos a la luz de recientes precedentes que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde establece la obligación por parte de todas las autoridades mexicanas, específicamente en algunas de ellas de materia electoral, es decir, jueces electorales, tribunales electorales, organismos electorales como el Instituto Electoral del Estado, ¿qué tendría que hacer? Todo aquel que tenga un auto de formal prisión en su contra, que merezca pena corporal por el delito que se le está investigando, simple y sencillamente no podría ser votado, no podría tampoco ejercer su derecho de voto. Sin embargo, hay algunos precedentes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, pensando de forma más garantista y aunque tengan un auto de formal prisión, si ellos se encuentran en libertad, sí pueden ejercer este derecho fundamental que se encuentra también en nuestra propia Constitución. Sin duda, pues, cuando un ciudadano se encuentra en esta disyuntiva y no tiene dinero para pagar un abogado especializado en la materia electoral que lo zafe de este problema, simple y sencillamente va a quedar como una violación a su derecho político electoral, porque no va a poder participar en la contienda.
El artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece derechos fundamentales también para que los estados le garanticen a sus ciudadanos la participación libre e independiente en el ejercicio de votar y ser votado en las elecciones internas de su país. O sea, a participar en las direcciones de los asuntos públicos, ya sea directa o indirectamente, en elecciones libres, de votar y ser elegido en cualquier otra contienda electoral que se desarrolle en el país. Es decir, tanto la Constitución Nacional como la Convención Americana de Derechos Humanos establecen garantías para que cualquier ciudadano pueda participar en la integración de los órganos públicos de su país. Pero los ciudadanos, en términos generales, cuando se les violenta algún derecho, que es muy común, no tienen a dónde acudir porque no tienen dinero, no tienen por parte del Estado la garantía de que hay un defensor público, como en algunas otras materias o como en algunas otras especialidades sí lo hacen, materia civil, penal, ya lo dije al principio. En materia electoral no existe. Es por ello que las reformas electorales que vengan deberán establecer en la propia Constitución también una garantía fundamental para todo aquel ciudadano que considere se le ha violentado un derecho político electoral, pueda acudir a un especialista de la materia y no le cobre para que lo defienda, para que le haga valer el juicio o recurso que sea necesario ante la autoridad competente y se le respete su derecho fundamental de tipo político electoral. Por lo anterior es que considero que en el Estado de Colima también debiera de existir una reforma a la Constitución y a las leyes secundarias, estableciendo como obligatorio la defensa o que haya defensores públicos electorales gratuitos puestos por el Estado para todo aquel ciudadano que haya considerado se le violentó su derecho político, acuda a ellos para que sea defendido y sea reintegrado su derecho fundamental en la participación de la vida democrática. Si no lo hacemos así, luego entonces no estaremos empoderando a la sociedad y tampoco tendremos los mecanismos apropiados para hacer valer la dignidad humana, sobre todo de carácter político electoral. Muchas gracias.